Y entiendo que ustedes están viendo solamente una diapo, ¿cierto? Lo que dice tratamiento de las fracturas. Sí, solo una. Sí. Ya. Entonces, vamos a partir hablando del tratamiento de las fracturas. Vamos a hacerlo súper rápido porque la mayoría de ustedes ya saben más o menos esto. Me imagino que han pasado en algunas clases lo que es el ABC, el ABCDE, que es la forma en que se tratan los pacientes que son de urgencia. Perdón, la A es la airway, que es la vía aérea, la B es breathing, C circulation. Entonces, el ABC lo van a escuchar de aquí para adelante cada vez que vean urgencia. Entonces es importante saber el ABC. Después es importante conocer la historia clínica del paciente. Siempre van a enfocar el paciente con una historia clínica. Aunque el paciente no pueda dar datos, siempre hay alguien que pueda dar datos. Es distinto decir, mire, sabe que se cayó de espalda y se golpeó la nuca en la solera, a decir, iba en auto y chocó a 110 kilómetros por hora en la carretera, o tuvo una fractura al levantar una caja de 5 kilos. Son cosas completamente distintas y tenemos que tener la historia clínica clara, idealmente. Bueno, en general nosotros recibimos los pacientes en el ambiente hospitalario. Si ustedes están fuera del ambiente hospitalario, les toca hacer patrullas de alta montaña, lo que sea, bueno, ahí hay cursos de inmovilización, traslado paciente, manejo, que escapan un poco a lo que necesitamos ver ahora y que son, no sé, pues desde inmovilizaciones transitorias con lo que haya. Pero nosotros los recibimos en el hospital. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Bueno, generalmente cambiamos las inmovilizaciones transitorias del SAMU con lo que vengan empaquetados los pacientes, inmovilizados. Identificamos lesiones que requieren tratamiento urgente. Y eso van a ser las luxaciones, las fracturas expuestas o fracturas que tengan daño vascular, etc. Y en la etapa aguda, generalmente cuando hay mucho edema, mucha lesión de partes blandas, yo les recomiendo el uso de inmovilizaciones abiertas. Puede ser un yeso abierto o directamente una valva. ¿Por qué? Porque así evitamos riesgos de complicaciones por este yeso, que son complicaciones compresivas y que vamos a ver a continuación, como por ejemplo el síndrome compartimental. ¿Dónde estoy? Acá. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de las fracturas? ¿Qué es lo que uno busca en el tratamiento definitivo de la fractura? Uno, hay que reconocer cuáles pueden tratar ustedes o cuáles podemos tratar en nuestro centro, ¿ya? Y cuáles son las que se deben derivar a un centro que tenga mayor complejidad. Y nunca olvidar los principios de Wheeler que dicen que primero hay que tratar al paciente y después a la fractura. O sea, generalmente los traumatólogos, cuando vemos a un paciente de urgencia o de emergencia, politraumatizado, etcétera, generalmente lo ve primero el médico cirujano, el internista, el neurocirujano, y finalmente viene el traumatólogo a ver en el fondo la parte traumatológica, ¿ya? Después, lo que intentamos siempre es llegar a una reducción lo más anatómicamente posible de todos los fragmentos de esta fractura. Si va a ser un tratamiento ortopédico, la inmovilización interrumpida hasta la consolidación. Ver si es posible hacer un tratamiento funcional, es decir, inmovilizar y tratar de mantener la mayor cantidad de función posible del segmento. Y las rehabilitaciones que hoy día somos cada vez más agresivos con las rehabilitaciones intensivas. ¿Cuáles son los objetivos en el fondo del tratamiento de la fractura? Lograr un buen alineamiento, una buena longitud, y es decir, y eso finalmente una buena biomecánica del segmento afectado. Lograr la consolidación. Si no logramos la consolidación vamos a estar en problemas, ¿cierto? Cuando compromete la articulación, lograr la congruencia articular adecuada es súper importante, porque si no logramos una buena congruencia articular, primero falla la biomecánica y segundo vamos a generar posible artrosis postraumática. Buena funcionalidad articular que se logra con la congruencia, ¿cierto? Y lo otro, ojo, que las inmovilizaciones no son gratuitas, tienen su precio a pagar, y eso es la rigidez y la atrofia muscular. Entonces, los procedimientos tienen que ser guiados, tienen que ser en el fondo con una inmovilización suficiente, pero no de sobra, porque si lo inmovilizamos mucho tiempo vamos a pagar cara la rigidez articular y la atrofia muscular, la osteoporosis por desuso, etc. Hay un montón de indicaciones para saber cuándo una cirugía, ¿Profe? cuándo una fractura es quirúrgica. ¿Perdón? ¿A qué se refiere con congruencia articular? Congruencia articular. Por ejemplo, hazte la idea de que tienes tus cóndilos de la rodilla ahí y tienes una fractura intercondilia y quedan así, con un escalón, un decalaje. La superficie articular no queda perfectamente alineada y queda con un decalaje. Si queda con un decalaje, lo que vamos a hacer es una incongruencia articular, y esa incongruencia articular va a terminar produciendo rigidez, atrofia, daño cartílago, etc. Entonces,
Cuando tú armas una extremidad lesionada que tiene compromiso articular, tú partes armando la superficie articular. Y lo que tienes que lograr es tratar de que esa superficie articular quede lo más congruente, sin escalones, sin decalaje, con su forma nativa. Tienes que pensar que la superficie articular está compuesta por dos superficies. La del hueso, por ejemplo, la rodilla, el fémur y la tibia. En la muñeca tenemos en el fondo el radio y después el carpo, así. Entonces, la superficie articular que está lesionada, que está fracturada, tenemos que dejarla anatómicamente armada y con su articulación en línea, en el fondo, ojalá sin decalaje, ojalá la mejor congruencia articular posible. Gracias. Eso es para... ¿Sí? No, gracias. Entonces, aquí lo que se muestra, insisto, es algunas indicaciones que nos hacen tener una tendencia hacia la resolución quirúrgica. No todas las fracturas son necesarias operarlas. Hay muchas que se pueden tratar en forma ortopédica. Es cierto que hoy en día la tendencia es a ser mucho más agresivo para disminuir el tiempo fuera del trabajo, mejorar en el fondo los rangos articulares y asegurar una mejor reducción. Pero en general, como norma, las fracturas expuestas todas van a cirugía. Las fracturas con grandes desplazamientos de fragmentos en general tienden a ser mayoritariamente quirúrgicas. Muchas de las fracturas con compromiso articular, sobre todo si este compromiso articular luego una reducción no queda congruente, queda con un decalaje, queda con un desnivel, son quirúrgicas. Las fracturas por avulsión muchas veces también son de resorte quirúrgico, ¿ya? Las fracturas con compromiso neurovascular, o más que neurovascular, con un compromiso vascular que requiere reparación, siempre quirúrgica, y muchas de las fracturas de hueso patológico, porque sabemos que va a tener un problema de consolidación, son de resolución quirúrgica. Ahora hablemos un poco de qué es lo que es el tratamiento ortopédico. Bueno, aquí tenemos en la primera diapo un niño, ya no tan niño, un adulto joven, con un yeso toracobraquial corto. Eso se usaba antiguamente para las fracturas de clavícula, por ejemplo, en que queríamos dejarlas inmovilizadas. Hoy día es cierto, cada vez hacemos tratamientos ortopédicos más específicos, fracturas de muñeca, fracturas de tobillo, pero ya no se ven estos grandes yesos toracobraquiales, cortos, largos, etc. Cuando ya creemos que hay una fractura que no se puede tratar con inmovilización simple. Por ejemplo, a la misma fractura de clavícula hoy en día le ponemos un inmovilizador de hombro, un inmovilizador de clavícula, y si con eso no funciona es porque la fractura es altamente inestable y requiere una cirugía. Entonces, ¿qué es el tratamiento ortopédico? Es la inmovilización que puede o no estar asociado a procedimientos de reducción bajo sedación o bajo anestesia. Y los objetivos que busca son lograr el tratamiento de las fracturas que no están congruentes. Es decir, consiste en guiar los procesos biológicos de consolidación, mejorar la angulación, mejorar la reducción de los fragmentos y mantener el hematoma fracturario para que siga una consolidación tipo 2, ¿ya? Con todas sus fases hasta la consolidación completa del hueso. Se va a asociar a algunas dificultades, no todo es simple. El tratamiento ortopédico muchas veces puede ser tanto o más complejo que el tratamiento quirúrgico, porque va a requerir más controles, va a requerir periodos de inmovilización que son más prolongados y muchas veces requiere de ir cambiando las inmovilizaciones, ir variándolas. Por ejemplo, una fractura de húmero que se trató con un yeso colgante, a las 2 o 3 semanas debe cambiar idealmente a una OTP compresiva, como la que se ve en esa diapo en el cuadrado superior derecho, y ir evaluando cómo se comporta, ir comprimiéndola. ¿Por qué? Porque vamos a tener un brazo con un aumento de volumen importante en un inicio que va a ir desapareciendo después, y la idea es ir evolucionando nuestra inmovilización con el paso del tiempo. No podemos pensar en que un solo yeso y eso va a ser todo el tratamiento. La mayoría de las veces no es así. Obviamente, el tratamiento ortopédico evita algunas complicaciones quirúrgicas, como por ejemplo las hemorragias, evita el riesgo de quirúrgico anestésico, evita lo que son las lesiones, en el fondo, secundarias a la cirugía, que puede haber siempre una complicación, tanto neurológica o lo que sea. Pero aumenta en otras complicaciones como la rigidez, la atrofia, lo que habíamos conversado, la osteoporosis por desuso, el síndrome de dolor regional complejo, síndrome de Sudeck, la enfermedad del yeso, etc.
Ahora, ¿cuáles son los principios de la reducción ortopédica? ¿Qué es la reducción ortopédica? Es cuando tratamos de reposicionar o de darle el eje y la longitud a un segmento que está deformado por una fractura. Esto siempre tiene que ser idealmente bajo anestesia o sedación. Conocer las maniobras de reducción y ligamento-taxis, que es la tracción de fragmentos mediante los ligamentos que tienen adherido, ¿ya? Siempre hay que preparar el segmento o el miembro para ser enyesado e inmovilizado. Hay que instalar esta inmovilización y un control radiográfico siempre antes y después en el fondo del procedimiento para ver cómo quedó. Van a tener un paso de yeso y ojalá puedan pasar la gran mayoría por ahí. Es un paso que está con Pedro y Mauricio, que son nuestros auxiliares de yeso en traumatología. Y ahí les van a enseñar cuáles son las partes, cuáles son los componentes que se usan para poder poner un yeso. Está el tubular o jersey, está el softpan, las vendas de yeso, el elastomule, etc. Quiero que traten de familiarizarse con ello porque es importante. Muchos de ustedes pues llegan a los consultorios periféricos, a hospitales de menor complejidad, y antiguamente y aún todavía nos siguen llegando pacientes derivados con una bendita, con una caja de leche o cajitas de cartón, cuando la verdad es que instalar un buen poli de inmovilizaciones con yeso o valva es muy simple. Vamos con el tratamiento quirúrgico, que como lo que más nos interesa muchas veces. A pesar de que para usted el tratamiento ortopédico va a ser fundamental para muchas patologías, no solo para fracturas, esguince o disyunciones, etc. Entonces, en cuanto al tratamiento quirúrgico, consiste en realizar una reducción del foco de fractura. Esta reducción no siempre es abierta, puede ser cerrada, ¿ya? Y puede ser una reducción abierta, una reducción cerrada, o muchas veces cuando el desastre es mayúsculo y no tenemos posibilidades, por ejemplo, una fractura articular con minuta o con una lesión severa o que va a ser una necrosis vascular, vamos a los reemplazos articulares. Siempre hay riesgos asociados a la cirugía, tanto anestésicos como propios de la cirugía. La gracia de la cirugía es que la mayoría de las veces permite movilización precoz, permite carga anticipada, y todos estos beneficios son en base a la estabilidad que vamos a aportar de esta fractura con nuestros métodos quirúrgicos. Ahora, por otro lado, se asocia a mayores costos económicos en cuanto a que vamos a tener que usar un pabellón, vamos a usar materiales de osteosíntesis, gases anestésicos, horarios profesionales, etc. Por lo tanto, hay un gasto inicial mucho mayor. Pero hoy en día se ha visto que muchas veces, indicando bien una cirugía, podemos disminuir los tiempos de reposo, los tiempos de licencia y hacer que los pacientes vuelvan antes a sus actividades. Por lo tanto, los gringos que todo lo van estudiando en base a costo-efectividad, hoy en día, bueno, y aquí las mutualidades hacen lo mismo, hoy en día estamos en pos de devolver más rápido a los pacientes y se ha visto que finalmente los costes pueden incluso disminuir gracias a esto. Bueno, hay reducciones abiertas y osteosíntesis, que son las cirugías abiertas en que abrimos la piel, abrimos el músculo, abrimos la fascia, sacamos el hematoma fracturario, ¿cierto? Y que permiten mejores reducciones, más anatómicas, compresiones interfragmentarias, etc. Lo que les decía, cuando hacemos una reducción abierta y osteosíntesis y lamentablemente perdemos el hematoma fracturario, tenemos que asegurarnos que estos pacientes puedan lograr una consolidación primaria, es decir, el paso directo de los osteoclastos y los osteoblastos con el fondo, con la reposición directa del sistema de Havertz, ¿ya? ¿Por qué? Porque si ya lavamos todo el hematoma, ya no tenemos mediadores, no tenemos las células, ni tampoco el ambiente propicio para una consolidación secundaria. Entonces, no es que nosotros busquemos eliminarlo, lamentablemente se elimina porque nuestra técnica quirúrgica así lo dicta, ¿ya? ¿Cuál es el riesgo aquí? Bueno, las grandes desprestizaciones, la devascularización de los fragmentos óseos, etcétera, son siempre riesgos en estas cirugías abiertas. ¿Qué es lo que vamos a usar en general? Placas, tornillos, alambres, clavos endomedulares, un montón de cosas. Hoy día, muy de moda lo que son las placas anatómicas bloqueadas, que han entrado muy, muy fuerte en la traumatología. Y en este punto es donde tenemos que ver un concepto que es muy importante, que es el concepto de la compresión interfragmentaria, porque aquí se mezcla la biología de la consolidación primaria con la mecánica. Entonces, tenemos, por ejemplo, esto es un concepto que me gustaría que entendieran porque es la base de muchos de nuestros tratamientos quirúrgicos, ¿ya?
La compresión interfragmentaria significa que dos fragmentos que están separados yo logro juntarlos, unirlos y además comprimir, es decir, ejercer fuerza en el foco de fractura, ¿ya? Viene llegando Francis, la vamos a admitir, ya. Lo que ven arriba, a la derecha, hay un tornillo, ¿cierto? Entonces, el tornillo es uno de los métodos de osteosíntesis más antiguos y que se sigue utilizando mucho. Lo que se ve, bueno, lo que se ve arriba en la foto es este tornillo que está pasando a través de este rasgo de fractura rojo, que ya está perfectamente bien reducido. ¿Qué es lo que tienen que saber? Este es un tornillo con una técnica de compresión interfragmentaria. Si ustedes se fijan en la parte más derecha de la pantalla, van a ver que los orificios hechos en el hueso son distintos. Se fijan que el canal proximal, donde entra el tornillo, es más ancho y el canal distal es más angosto. Bueno, es porque el canal de arriba se llama canal de deslizamiento y el canal de abajo se llama canal de anclaje. El tornillo tiene varias características. Tiene una característica que es tener punta. Esas puntas pueden ser puntas simples, autorroscantes o autoperforantes. Ahí lo van a ver en las cajas cuando entren a pabellón. Ahora, también tiene un hilo, que es la zona delgada del centro del tornillo, y un ala, que es la rosca, como dicen los maestros. Nosotros lo llamamos ala, ¿ya? Entonces, esta ala es de un diámetro del mismo diámetro que el canal de deslizamiento. Y el alma es del mismo diámetro del canal de compresión. Por lo tanto, cuando yo pongo este tornillo, avanza y empieza a traccionar la cortical distal, pero se desliza en la cortical proximal y cuando la cabeza topa con la diáfisis, empieza a comprimir. No sé si se entiende. Es simple, pero cuando uno ya lo ha mirado. Ese es el método clásico de compresión interfragmentaria. También hay unas placas, como la que sigue abajo, que se ve una placa, en que los agujeros son agujeros de compresión, que son verdaderos como un refalín para la cabeza del tornillo. Entonces lo que hacen es comprimir. Y ahí se ve cómo están apretando los tornillos y la placa se está comprimiendo. Esas son las formas de hacer compresión y buscar qué, lo que se ve en esta radiografía electrónica y en el dibujo esquemático. La inferior del lado izquierdo es una foto electrónica que se ve un rasgo de fractura con microscopio electrónico y se ve cómo pasan los osteoclastos de un lado al otro y vienen los osteoblastos y los osteocitos formando el sistema haversiano directo. Al medio, en la foto o en el dibujo, en el esquema, que es rojo con negro y verde, se ve lo mismo, los clastos pasando de un lado al otro y los osteoblastos y osteocitos formando directamente el sistema de Haber, las ostionas y las laminillas concéntricas del hueso, con sus canales de Foltmann y los colocóforos de todo. No sé si se entiende, es muy importante que lo vayan viendo de a poco porque es la base para lograr la consolidación primaria. Los osteoclastos no saltan. Si no les damos una buena reducción y una compresión, es imposible que pasen de un lado al otro de la fractura. Entonces, por eso se dice que para lograr consolidación primaria se necesita estabilidad y un movimiento menor a 5 micras. ¿Ya? No es necesario que se lo aprendan, pero sí que lo sepan. Entonces, hay otras técnicas, por ejemplo, de reducción cerrada y osteosíntesis percutánea o MIPO. Y estas son cirugías que buscan reducir y mantener la reducción con el material de osteosíntesis, pero sin eliminar el callo óseo, ¿ya? El hematoma fracturario en el callo óseo. Por ejemplo, una fractura de muñeca muy desplazada, nosotros la reducimos, pero se vuelve a desplazar. Y si está muy inestable, yo puedo ponerle agujas percutáneas, como la foto en color que se ve ahí, y dejarla fija, ¿ya? Y después saco las agujas 4 o 5 semanas después, pero no eliminé el hematoma y por lo tanto va a seguir un proceso de consolidación secundaria. Muchos clavos endomedulares que ponemos buscan lo mismo, mantener el eje, mantener la posición, la estabilidad, pero no eliminar el foco de fractura, cosa de que guiemos en forma endomedular una fractura con una consolidación secundaria. Por lo tanto, tratamiento quirúrgico no es sinónimo siempre de consolidación primaria, pero consolidación primaria es siempre sinónimo de tratamiento quirúrgico. Y por último, artroplastía. Tenemos, por ejemplo, un paciente de 82 años, se cae en su domicilio, tiene una osteoporosis severa y fractura el cuello de su cadera izquierda. ¿En ese lado izquierdo parece? Sí. Bueno, tiene una fractura de cuello. Y la fractura de cuello tiene altos riesgos de necrosis vascular y de que no consolide, es una fractura intraarticular.
Entonces, y el paciente tiene 82, no podemos ponerlo 6, 8 meses a rehabilitar. Por lo tanto, una buena prótesis de cadera, se acaba su problema, al otro día está caminando y eso es todo. No es lo mismo que un lolo de 25 años que se fractura el cuello de la cadera, generalmente son accidentes de auto, no son de tan baja energía, en que hay que intentar lo posible porque consolide y que mantenga su cadera nativa. Entonces, ese es un tratamiento que es paciente específico, ¿ya? En cuanto a la estabilización externa, ustedes van a ver, si es que les toca pasar en sala o muchas veces en los policlínicos, lo van a ver, estos pacientes que están con estos tutores externos. La fijación externa, en general, es una estabilización que se usa mucho en la urgencia, cuando tenemos lesiones expuestas, por ejemplo, que requieren curaciones, que tienen riesgos de infección. Muchas veces tienen una osteosíntesis generalmente transitoria, mientras definimos que no hay infección, que cierra las partes blandas, pensando en hacer una osteosíntesis definitiva en un segundo plano. El consejo es que siempre se deben poner como si fueran a hacer tratamiento definitivo, ¿ya? Y eso es todo con la fijación externa. No hay más secretos. En cuanto a las fracturas diaficiales, perdón, antes de eso, perdón, me adelanté. Acá. Cada fractura va a tener efectos particulares y por lo tanto no debemos meterlas en receta de cocina ni todo en el mismo saco. Entonces, cada paciente es diferente, ya dijimos por edad, por factores y comorbilidades, etc. Por lo tanto, uno tiene una idea de cómo va a tratar esta fractura, pero tiene que amoldarse a la realidad de su hospital o de su ambiente y a las realidades del paciente, ¿ya? Considerar otras cosas, por ejemplo, el paciente es epiléptico, con un mal control, o es alcohólico, ¿ya? O tiene una inmunosupresión severa. Entonces, todas esas cosas nos van a influir finalmente en la toma de decisiones de estos pacientes. También es importante saber que las fracturas son distintas si son metafisiarias y diaficiarias, como ya hemos dicho. En los huesos largos, que son más bien diaficiarias, van a haber fuerzas musculares muy grandes, cuesta más que pegue un hueso diaficiario, los niveles de energía involucrados generalmente en las fracturas de huesos largos son mayores y por lo tanto se comportan de forma distinta. Tienen mayores riesgos las fracturas diaficiarias de lesión vascular o nerviosa. ¿Por qué? Porque muchas veces el nervio que pasa por el lado puede sufrir por las espículas óseas que son bastante filosas en algunos casos, o porque en una fractura, por ejemplo, espiroidea o oblicua, queda atrapado un nervio. ¿Ya? También hay que pensar en que existen posibilidades de enfermedad tromboembólica secundaria, embolia grasa, que es muy frecuente, sobre todo en las fracturas de pierna y de fémur, síndrome compartimental, que ya lo vamos a ver, que es una complicación importante en el trauma de extremidades, también puede haber síndrome compartimental abdominal y otros, pero en las extremidades es muy frecuente. Y bueno, y las alteraciones de consolidación que también son variables. Aquí podemos ver algunas fracturas diaficiarias. Esta es una fractura de húmero tercio medio con distal. Esta fractura es una fractura que tiende a dar mucho compromiso y en hasta un cuarto de los pacientes puede tener una lesión del nervio radial asociada, ¿ya? Así es que hay que tener ojo. Aquí tenemos, por ejemplo, una fractura segmentaria, ¿ya? Es una fractura segmentaria del húmero y está tratada con un clavo endomedular. Creo que el húmero, lo veo muy pequeñito yo acá. Sí, y podemos ver cómo logra la consolidación. Ojo con las fracturas segmentarias, no deben ser fresadas. La fresa es una fresa, es una especie de broca flexible que aumenta el diámetro para poder poner un clavo más ancho. Si tú fresas el segmento del centro, va a girar sobre su eje y va a quedar completamente vascularizado y denervado, así que no es una buena idea. Y aquí tenemos otras fracturas de antebrazo, por ejemplo, en que podemos ver cómo está acortado, cabalgado, severamente desplazado. Esto no se puede tratar, una fractura de antebrazo en adultos nunca se trata en forma ortopédica, siempre se trata en forma quirúrgica. ¿Por qué? Porque el antebrazo es muy complejo, tiene flexión, extensión, pronosupinación. Entonces se cree o se plantea que el antebrazo completo es una articulación en sí misma. También tenemos fracturas que ya no son diaficiarias, sino que son de las metáfisis o epífisis. ¿Perdón? Profe, por ejemplo, en la imagen anterior, Sí, vuelvo. ¿ahí se le coloca la fresa que había mencionado antes o no? En general, las fresas se usan para los clavos endomedulares. ¿Por qué? Porque imagínate que estás poniendo un clavo endomedular de 10 milímetros de grosor en una tibia, en un hombre joven,
pequeño, pero musculoso, y tiene corticales muy gruesas, y resulta que tu clavo de 10 milímetros no entra en su cavidad endomedular de 8,5. Y te encuentras con esa sorpresa cuando ya tienes la mitad del clavo puesto, ya no entra ni sale. Entonces, generalmente cuando uno va a poner un clavo endomedular, sobre todo en fémur o en tibia, tiene que fresarlo y saber el diámetro exacto que va a tener este fémur o esta tibia, y con eso tú pasas mucho más fácil tu clavo y aseguras que lo vas a poder pasar sin problema. También existen clavos no fresados, ¿ya? Por eso es que se puede poner, pero cuando fresas es para, uno, aumentar la cavidad endomedular, poder poner un clavo más grueso y saber exacto el diámetro que tienes en el istmo, que es la parte más angosta. En cambio, las placas, que esas son placas, ¿te fijas que van placas por fuera? ¿Ya? Entonces, en las placas tú no necesitas ningún tipo de fresado canal endomedular porque no lo vas a rellenar con nada. Entonces, en las fracturas metafisiarias y epifisiarias, bueno, aquí hay un hueso completamente distinto, es un hueso esponjoso, trabecular, con mucha mejor irrigación y, como he dicho, pegan mucho más. Ahora, lo que sí es que aquí es importante el compromiso articular. Fíjense en este platillo tibial externo, como el segmento articular del compartimento externo perdió su relación, bajó, se hundió y tiene además algún grado de conminución. Entonces, estas fracturas en hueso esponjoso son más frecuentes en osteoporosis. Hay que tener ojo con armar y posicionar bien la superficie articular, porque si no vamos a tener artrosis, ¿ya? Entonces, los riesgos de estas lesiones metafisiarias y epifisiarias son la artrosis postraumática, la rigidez articular, la miositis ossificante, que ya la vamos a ver, una de las complicaciones, es la más frecuente en codo, por eso hay una fractura de codo supracondilia, y pueden producir alteraciones del crecimiento de las disyunción fracturas en niños. Aquí tenemos típicas fracturas metafisiarias y epifisiarias. Estas son fracturas que se dan muchas veces en pacientes osteoporóticos más añosos. Aquí podemos ver una fractura de cuello quirúrgico del húmero y podemos ver una fractura supracondilia conminuta, muy conminuta, del fémur, ¿ya? Dos fracturas que plantean hartos desafíos. Aquí tenemos fracturas metafisiarias y epifisiarias tratadas. Fíjense, la primera, una fractura de cadera pertrocantérica que quedó bastante bien armada y comprimida, y eso va a hacer que consolide bien. Y en la otra tenemos una fractura nuevamente del platillo externo que se ve que está angulado y caído, y podemos ver cómo fue levantado y con un solo tornillo de compresión quedó reducido a buena altura y solucionado el problema de ese paciente. Ahora, la fractura expuesta, esto es un mundo completamente distinto. Esto es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque estas fracturas tienen riesgos que son inherentes a su exposición, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la definición de fractura expuesta? Es la comunicación del foco fracturario hacia el medio externo o desde el medio externo. Es decir, el hueso tuvo contacto con el medio externo. Ojo que el medio externo uno siempre se imagina que pasó a través de la piel, pero pueden haber fracturas que tengan compromiso hacia órganos internos. Por ejemplo, una fractura de pelvis puede pasar a recto o a vagina, por ejemplo, y sigue siendo una fractura expuesta, ¿ya? Entonces, el riesgo es la contaminación bacteriana y la infección secundaria. Tienen peores pronósticos de consolidación, muchas veces no consolidan, y generalmente las fracturas expuestas tienen alta tasa de lesiones asociadas, de órganos huecos, de lesiones neurovasculares, etc. Se habla de entre un 40 a 70% de lesiones asociadas. Aquí tenemos una fractura expuesta de un calcáneo, ¿ya? Y que obviamente está asociado a la fractura del calcáneo, más la lesión del tendón de Aquiles y obviamente y probablemente de los tendones que van por posterior. Ahí podemos estar muy cerca de los tendones peroneos, etc. Hay una clasificación que me gustaría que revisaran, y estas sí se las pueden preguntar en cualquiera de sus pasadas, que es la clasificación de Bustillo y Anderson de las fracturas expuestas. Y lo que hay que saber de la clasificación de Bustillo y Anderson es que siempre les van a preguntar cuando viene llegando el paciente qué Bustillo tiene. Esto es lo primero que tiene que decir, y va a quedar muy bien, a pesar de que el docente que se lo pregunte va a quedar muy mal. Le tiene que decir, doctor, lo que pasa es que la clasificación debe ser hecha después del aseo quirúrgico y retirado todo material y tejido necrótico. Y ya con eso se ganan un punto base. Aún así, se siguen utilizando desde el minuto de entrada, pero lo habitual es clasificarlas después del aseo quirúrgico. Toda fractura expuesta para aseo quirúrgico, ¿ya? Tenemos las grado 1, que son de muy baja energía. Generalmente el mecanismo es de dentro a fuera. El típico paciente que jugando la pelota hizo una fractura de tibia y sale una pequeña espícula, abre una pequeña lesión en la tibia anterior de menos de 1 centímetro y vuelve, ¿ya?
y generalmente tienen mínima contaminación, no tienen mayores conminuciones. Estos pacientes pueden incluso ser resueltos en forma directa, es decir, no pasar por un tutor externo y ponerles de inmediato una placa o un clavo. En cuanto a las grado 2, ya son heridas más grandes, más de 1 o 2 centímetros hasta 10 centímetros. Hay un leve compromiso de las partes blandas, como de aplastamiento o de contusión. Hay una moderada extensión y lesión de partes blandas. No tienen mayor conminución y, por lo tanto, tampoco tienen tanto riesgo de infección. Pero después vienen las grado 3. Perdón. Las grado 3 son las más complejas, son siempre de alta energía. Aquí lo que manda, más que el tipo de fractura propiamente tal, manda el daño de partes blandas alrededor, generalmente heridas de más de 10 centímetros, con alta contaminación, encontramos pasto, tejidos adentro, piedrecita, etc. Hay condiciones especiales. Cualquier fractura que tenga más de 6 horas de evolución, es decir, se fracturó y consultó hasta 6 horas después o no se hizo el aseo o no recibió atención, ya se considera que está contaminada. Y por lo tanto, aunque haya sido tipo 1 o tipo 2, pasa a llamarse tipo 3. ¿Por qué? Porque hay una demora en la atención. Cuando hay lesión vascular asociada que requiere reparación, pasa inmediatamente a ser tipo 3. Cuando son lesiones de arma de fuego, pero no cualquier arma de fuego, armas de fuego de alto calibre. ¿Por qué? Porque esas tienen onda expansiva, ¿ya? ¿Y qué es la onda expansiva? Cuando las balas tienen, sobre todo se acercan a la velocidad del sonido, producen una onda expansiva en que tú ves el orificio de entrada, el orificio de salida muy pequeñito, pero esta onda expansiva lesiona y daña toda la trama vascular y nerviosa alrededor en un segmento mucho más grande que el trauma que dejó la bala o el proyectil propiamente tal. Las lesiones en ambiente de guerra o agrícola, ¿por qué? Porque la contaminación es distinta y ahí tenemos miedo de la contaminación por gérmenes anaeróbicos, ¿ya? Es decir, si el gallo se clavó la horqueta en un pie y estaba limpiando una caballeriza con caca de caballo, el riesgo ahí de que se complique es muy alto. Esos pacientes ya pasan a ser clasificación 3. La fractura segmentaria, lo que les decía, una fractura segmentaria se habla de inmediatamente falta de energía y aunque no tenga una gran exposición, inmediatamente es tipo 3. Y obviamente las amputaciones traumáticas. Si el paciente lleva una amputación a la mitad de la pierna, aunque no se vea ningún fragmento ni nada, eso es una tipo 3. Perdón. Aquí tenemos una exposición tipo 1 ahí, muy pequeñita, se nota que salió y entró la tibia. Aquí ya tenemos una un poco más grande, ¿cierto? Esta es una tipo 3 en que vemos que está todo el hueso expuesto, aquí arriba la tibia abierta y una gran lesión de toda la musculatura de los gemelos en esta piel, ¿no? Entonces, son fracturas que se van a tratar distinto, que van a evolucionar distinto y aunque tengan el rasgo de fractura muy similar una con otra, las partes blandas van a marcar su diferencia. Ahora, en la Guastilo 3 hay grado A, B y C. La A es que después del aseo tú logras cobertura con partes blandas. No se confundan, no es piel, es partes blandas. Si lograste cubrirlo con músculo, bienvenido sea, sigue siendo grado 3A. Las grado 3 no pueden ser cubiertos. El hueso no puede ser cubierto y va a requerir una cobertura secundaria. Esa cobertura puede ser con injerto dermoepidérmico, puede ser con un injerto con injerto muscular vascularizado, lo que sea. Y las grado 3C son las que requieren reparación vascular para conservar la vitalidad. Es decir, por ejemplo, una fractura de clavícula que lesionó la arteria subclavia o una fractura de fémur que lesionó la arteria poplitea. Y esos son pacientes que van de inmediato a pabellón y son 3C. Aunque la fractura no se vea tan maligna o tenga menos de 10 centímetros, o sea, 1 centímetro ya es 3C. ¿Cuál es el tratamiento de la fractura expuesta? Bueno, son tratamientos de urgencia. Lo más importante es la antibioterapia y el aseo quirúrgico y secundariamente la estabilización ósea. Recuerden que muchas veces el hecho de que esté inmóvil puede generar lesiones de partes blandas asociadas a posterior del accidente. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, algunos métodos de inmovilización con que llegan de bombero, del SAMU. Muchos de ellos son transparentes y te permiten evaluar la piel, pero yo les recomiendo que igual siempre los saquen y revisen. Realmente dice, hoy tiene una pequeña erosión y metes el dedito o la pinza y la erosión llega hasta la cavidad medular. ¿Cómo es el manejo de la fractura expuesta? Nuevamente, el ABC del politraumatizado,
hay que desvestir al paciente. No tengan miedo de desvestir. Cuando están en un contexto que así lo amerita, debe ser hecho. ¿Ya? Hoy día está cada vez más compleja la cosa con los pacientes, pero estamos hablando de pacientes con riesgos de lesiones, deben ser desvestidos y evaluados. Recuerden muchas veces que tienen lesiones que pueden pasar desapercibidas, ¿ya? No sé, como por ejemplo una fractura de pelvis, como les decía, que puede tener poder penetrar una víscera hueca, ¿ya? Vías venosas de grueso volumen para reponer el volumen perdido y para el manejo del dolor, manejo de la herida, si está muy contaminada, tomarle cultivos de inmediato, lavado, curación, irrigación y sacar el tejido desvitalizado, ¿ya? Si dejan músculo necrótico, eso va a ser caldo de cultivo. El estudio radiológico es de norma, ¿sí? Para nosotros es casi parte del examen físico, que recuerden al menos 2 planos ortogonales y si un segmento específico, su proyección específica. La antibioterapia profiláctica, la profilaxis antitetánica, si es que no está cubierto, y ahí hay que evaluar si va a requerir una especialización, si la especialización la puedo hacer en mi centro o tengo que derivarlo, etc. ¿Cómo se hace el aseo quirúrgico? Bueno, en general siempre con anestesia, que el paciente no tenga dolor, mucha irrigación y lavado por arrastre. Generalmente utilizamos jabones de espuma de clorexidina o de poliviona iodada, y muchas veces usamos las osteosíntesis con tutores externos cuando son lesiones con muchas lesiones de parte blanda. Si son tipo 1 o tipo 2, en algunos segmentos se puede hacer la osteosíntesis definitiva con placa o clavo. Si hay tensión, si es que está muy lesionada las partes blandas, muchas veces podemos dejar la piel abierta y que cierre por segunda intención. Pero si es que hay mucha tensión, podemos incluso dejar abierto y cerrar en una segunda instancia. Aquí tenemos el aseo quirúrgico de una fractura expuesta tipo 1, ¿cierto? En que se hizo un debridamiento un poco mayor y se le puso su tutor externo. Perdón, ya. Y aquí tenemos una fractura de pierna con un desforramiento importante que finalmente requirió de coberturas cutáneas. Aquí tenemos una fractura que, si bien uno puede que no pille una comunicación inmediata con el hueso, sabemos que esa lesión de partes blandas se va a comportar como una exposición y va a terminar expuesto de todas maneras. De repente llegan los deditos bien deformes y deshechos, ¿cierto? Se apretó, tiene un principio de tricción del pulgar ahí, y muchas veces un buen aseo, regularización, y pueden quedar, bastante más armaditos y lograr la consolidación, ¿ya? Y además de la consolidación, obviamente la reparación de los daños colaterales, si tiene lesión del extensor, del flexor, etc. Y lo mismo aquí, una fractura expuesta de un dedito y podemos ver cómo quedó con su inmovilización. Esto es una inmovilización percutánea, ¿ya? Pero aquí es complejo porque con las fracturas expuestas, aunque uno quiera que logren consolidaciones primarias, secundarias, es difícil porque perdiste gran parte de tu hematoma fractural. Ahora, como está en agudo, probablemente eso ya bien cerrado va a volver a sangrar y algún grado de respuesta inflamatoria, inmigración de leucocitos, etcétera, van a llegar. Vamos a hablar de las luxaciones ahora. Muchas veces puede que no sea, o sea, esto es una emergencia también, puede ser acompañado o no de fractura, pero la luxación propiamente tal se define como la pérdida de contacto de superficies articulares, ¿ya? Es una urgencia traumatológica porque el cartílago uno asume que está en hipoxia. Recuerden que el cartílago no tiene vasos sanguíneos, se nutre por imbibición, es decir, saca sus nutrientes y oxígeno directamente del líquido sinovial. Por lo tanto, si tengo rota mi articulación, solo hay sangre ahí y el líquido sinovial ya no está funcionando, ese cartílago, y perdió su domicilio, ese cartílago está en isquemia, ¿ya? Entonces es una urgencia, debe ser reducido a la brevedad, y hay riesgos también de artrosis postraumática o de que quede luxado y no se puede reducir si pasan muchas horas o días. Aquí tenemos una de las luxaciones clásicas y esa la van a ver probablemente más de alguna vez, que es la luxación de hombro, la luxación anteroinferior. Entonces, aquí lo que pasa con el hombro es que perdió el fondo, la congruencia entre la glenoide y el húmero proximal. Se ve el signo de la charretera, que es este hombro recto hacia abajo,
y hay que siempre evaluar cómo está la sensibilidad del nervio circunflejo. Recuerden que cuando se luxan, cuando se fracturan, pueden haber lesiones neurológicas asociadas, ¿ya? En el caso del hombro, siempre hay que evaluar el nervio circunflejo o axilar. Eso lo van a ver en la clase de hombro. Y las luxofracturas, o sea, luxación más fractura. Aquí está la clasificación de las luxofracturas del codo. Y podemos tener divergente, fractura de la coronoide, fractura transolecraniana de la coronoide, una luxación pura de la cúpula radial, etc. Entonces, es para que vean que la cantidad de lesiones que podemos tener es muy, muy amplia. Vamos a pasar a las complicaciones de los traumatismos. Voy a tratar de hacerlo de la forma más rápida y simple posible. Ustedes van a tener después las clases y pueden profundizarlo en sus bibliografías porque salen el shock, las lesiones vasculares, las lesiones neurológicas, el síndrome compartimental, eso lo pueden ver. Pero me interesa que lo conozcan y lo sepan. ¿Por qué? Porque son las complicaciones que vamos a poder ver en nuestros pacientes y son complicaciones que pueden dejar secuelas muy serias. Entonces vamos a ver las complicaciones agudas. El shock primero, que es en los pacientes politraumatizados. Recuerden que cuando se fractura un hueso no es necesario lesionar la arteria ni la vena. Solo un fémur puede sangrar más de 1,5 litros. Una pelvis puede llegar hasta los 3-4 litros de sangrado en el retroperidoneo. Por lo tanto, hay que estabilizar rápidamente esos segmentos y hay que tratar el shock que se genera, sobre todo en los pacientes politraumatizados. ¿Ya? Recuerden que, a diferencia del shock hipovolémico que se genera por estas fracturas o pérdidas sanguíneas, etc., también puede haber shock neurogénico cuando hay lesiones medulares y está caracterizado por una hipotensión, pero con bradicardia. El shock hipovolémico jamás va a tener bradicardia, va a tener una taquicardia cabalgante. ¿Ya? Eso ustedes lo saben mejor que yo. En cuanto a las lesiones vasculares, hay algunas fracturas que pueden dar lesión arterial aguda y sobre todo en los huesos largos, con espículas muy largas y cortantes, y por lo tanto pueden producir una variedad de lesiones, espasmos arteriales, desgarro, la íntima, trombosis, roturas completas, etc. Y ahí están las P de la isquemia aguda, que es el pain, pale, pulselessness, paresthesia and poikilothermia. Eso en inglés, tendrán que traducir. Y va a requerir inmediata intervención por nosotros para fijar el segmento y por el vascular para reparar el daño arterial. ¿Ya? Por suerte no son tan frecuentes, pero cuando lo son lesiones con harto, en el fondo, con harto daño y que generan secuelas importantes. Las lesiones neurológicas, lo que les comentaba, la típica, fractura terciodistal del húmero. Esa fractura tiene un nombre propio, se llama fractura de Holston-Lewis. Y esa fractura tiene 1 de cada 4 que se fracturan ahí, tiene una lesión del nervio radial. Por suerte, la gran mayoría de las veces es una neuropraxia o una neuronetmesis y no una axonetmesis que es definitiva. ¿Ya? Hay que pensar que más o menos el 5, el 10% de las fracturas pueden tener lesiones neurológicas asociadas y pueden ser directos o indirectos del traumatismo inicial. ¿Ya? Los ejemplos clásicos, yo diría que la diáfisis humeral es la más frecuente, la epifistal de radio, que puede producir un síndrome del túnel del carpo agudo, las luxofracturas del codo, muchas fracturas de cadera, las fracturas de la cabeza de la fíbula, etc. Bueno, y el trauma raquimedular, de más está decirlo. ¿Qué es la embolia grasa? La embolia grasa es la salida después de una fractura, sobre todo de huesos largos diaficiarios, sobre todo fémur, pierna, también puede ser el número, de partículas de triacilglicerol, ácidos grasos, que van a precipitar al torrente sanguíneo y estos van a producir émbolos y además reacciones químicas inflamatorias en pulmón, hígado, cerebro, un distrés respiratorio. Y ahí están los criterios de GARD, que tienen que leerlo, pero hay criterios mayores y menores. Un mayor y 2 menores ya harían el diagnóstico o la sospecha diagnóstica, y ahí está la hipoxia, la depresión del sistema nervioso central, las petequias subconjuntivales en los ojos, y las menores, que son las taquicardias, la fiebre, una anemia inexplicable y la trombocitopenia, ¿ya? Por suerte, no es tan frecuente. No sé si recuerdan el caso de Celolo, que se fracturó las piernas en Fantasyland en un juego y finalmente hizo una embolia grasa, hizo síndrome compartimental, de todo, terminó con sus amputaciones. Fue muy bullado, pero probablemente son muy jóvenes.
Compromiso de órganos vecinos, lo mismo que les decía, fracturas costales, pulmón, luxación externo-costal, la vía aérea y también lesiones vasculares. Fracturas de pelvis, recto, vagina, uretra, etc. Vejiga. La vejiga generalmente, a menos que tenga una infección, es aséptica. ¿Qué es el síndrome compartimental? Es el aumento de presión en un compartimento no extensible. Recuerden que, por ejemplo, vamos a poner lo que sale ahí, la pierna. La pierna tiene 4 compartimentos que están separados por fascias. Cada uno de esos compartimentos está separado por su fascia muscular. Y cada uno de ellos por separado puede ser un síndrome compartimental. Entonces, si tenemos una lesión que produce un sangrado en uno de estos compartimentos y este sangrado supera la presión de perfusión capilar, ¿ya? Va a producir una isquemia. ¿Isquemia es qué? ¿De qué? Del músculo. ¿De qué? De las arteriolas del músculo, de las vasa nervorum que llegan a ese músculo, etc. Y va a producir este síndrome compartimental, ¿ya? Y este síndrome compartimental, la clínica es un dolor intensísimo, que no se pasa siquiera con los opiáceos. Tiene un dolor exquisito a la movilidad del segmento distal a la lesión. Es decir, tiene un síndrome compartimental de pierna, tú mueves los dedos del pie y le duele porque los músculos de esos deditos, los músculos flexor y extensor, están en la pierna, ¿ya? Por lo tanto, hay un dolor a la movilización pasiva del segmento distal. Hay gran aumento de volumen, el aumento de volumen está tensión, o sea, van a palpar el compartimento muy, muy inflamatorio. Se parece a un cuadro de isquemia aguda, pero no es exactamente igual. ¿Por qué? Por el aumento de la presión. Y el tratamiento, si uno lo sospecha, tiene que ser una fasciotomía, es decir, esta fascia que recubre el compartimento, hay que abrirla de arriba a abajo, ¿ya? Se dice que después de algunas horas puede ser el daño irreversible con necrosis muscular y neurológica. Si la piel queda abierta, porque se abre la piel, se abre la fascia y se libera la presión del compartimento, la piel muchas veces se cierra en una segunda instancia más adelante. Las complicaciones tardías, retardo de consolidación. ¿Qué es el retardo de consolidación? Es una fractura que se ha demorado mucho más que la receta de cocina que les mostré en un principio, ¿ya? Y que ha escapado de los rangos habituales para el segmento, pero que finalmente va a lograr la consolidación. Es un proceso fisiológico que está enlentecido y habitualmente hay algún efecto externo que lo está produciendo, ¿ya? Ya sea mucha movilidad, que es fumador, que tiene osteoporosis o que tiene mucha edad o que tuvo una lesión de partes blandas importante alrededor. Tenemos después ya una cosa que es la no unión, es decir, ya no es un retardo de consolidación, no va hacia la consolidación, sino que va definitivamente a no pegar, no va a pegar con hueso y va a pegar con fibrosis. Y aquí las no uniones pueden ser de dos tipos, o es una no unión hipertrófica o es una no unión atrófica, se producen por causas distintas. La no unión hipertrófica se va a producir porque no tiene la hipertrófica porque no tiene una estabilidad suficiente. Como ven en esa radiografía ahí, hay lo que se llama una pata elefante, se produce un engrosamiento hacia distal y hacia proximal, o sea, se produce un engrosamiento de los cabos fracturarios porque esa fractura trató de consolidar, pero probablemente el paciente no estaba inmovilizado, siguió moviendo y no logró consolidar. En cambio, las no unión, no tengo la foto de la no unión atrófica, en vez de verse ese engrosamiento, se ve una disminución del volumen filiforme hacia abajo, ¿ya? Y esas que no tienen gran reacción del hueso ni del periósteo, se dice que son porque o no hay contacto óseo, hay algo interpuesto, o porque no tienen biología suficiente. Es decir, les faltó un aporte biológico para consolidar, ¿ya? Entonces, el tratamiento de una no unión hipertrófica es darle estabilidad. Obviamente, igual tienes que sacar la pseudoartrosis que se forma ahí, el tejido es fibroso, y después tú lo reduces, le das la estabilidad y consolidas. En cambio, cuando es atrófica, tienes que hacer lo mismo, sacar la fibrosis, estabilizarlo, pero tienes que aportar generalmente, ojalá, hueso autólogo que aporte biología para que eso logre la consolidación. Aquí están los factores de riesgo para la consolidación, ya los vimos en el inicio de la clase. Yo diría que los importantes son inmovilizaciones inadecuadas o insuficientes, la falta de irrigación, cuando los segmentos quedan muy separados, cuando hay infección. Cuando hay una no unión, siempre que lo vayan a operar tienen que tomar cultivos porque puede haber un germen de baja virulencia debajo que se nos pasó. Y obviamente la cirugía, si tú no dejaste bien tu cirugía con una compresión que logre consolidación primaria en una placa, en un tornillo, etc.,
como tienes gran despreciación, no tienes hematoma, puede ir a una no unión, ¿ya? ¿Cuáles son los tratamientos quirúrgicos? Insisto, resección del tejido fibroso, reactivación del foco, reducción, estabilización y eventual aporte de injerto si es que es atrófica. Además, hay que recanalizar idealmente la diáfisis, ¿ya? Los huesos más afectados, diáfisis humeral, el tercio distal de la ulna, el escafoide, el cuello femoral, el tercio distal de la tibia, que tienen poca irrigación. Perdón. Ahora, necrosis ósea avascular. Esta es una de las complicaciones que se ven y se ven frecuentes en algunos huesos. ¿Cuáles son? Los más frecuentes, y si se los pregunto y ustedes lo responden, quedan como rey. Necrosis ósea vascular, hay que pensar siempre en cabeza femoral, cabeza humeral, cuerpo del talo y el polo proximal del escafoide. Y con eso van a sacar aplausos. ¿Por qué? Porque todos esos son huesos de irrigación terminal. ¿Qué quiere decir? Que la irrigación parte desde un polo y llega hasta el término del hueso. Y cualquier fractura va a interrumpir la irrigación y no tiene irrigación por los dos lados. Entonces, acuérdense de esos huesitos. ¿Por qué? Porque tienen mayor riesgo de necrosis ósea vascular. Y lo que pasa ahí es que cuando no hay irrigación, se produce muerte del tejido óseo y este andamiaje de todas las fibras, en el fondo, óseas del hueso trabecular, van a colapsar en algún minuto, van a deformar el hueso y va a terminar con una artrosis post-necrosis ósea vascular. Ya. La consolidación viciosa. El hecho de que hayamos tratado una fractura y que haya consolidado no da el fin de la historia. Muchas veces, como esa fractura de muñeca, en que la superficie articular tiene que mirar con 15 grados, o entre 11 y 15 grados hacia anterior, quedo mirando con 25 grados posterior. Eso genera una disfunción en el carpo, genera una disfunción radiocubital y muchas veces necesitamos corregirla. Muchas veces los niños pequeños pueden corregirla solos gracias a la modelación. Si no lo logran, tendremos que ayudar, ¿ya? Aquí lo que se hizo fue una osteotomía en cuña y una reposición de la carilla articular del radio. Entonces se pueden hacer osteotomías correctoras. Afectaciones o alteraciones del crecimiento. Esto es en niños. Generalmente en la fractura se puede lesionar la fisis también. Y si se lesiona, sobre todo las tipo 4 o las tipo 5 de Salter y Harris, que las van a ver más adelante, y que son las que pasan por todo el cartílago de crecimiento, a través de todas las capas, no solo a través de la capa 3, sino que pasan a través de todas las capas, pueden producir defectos y alteraciones del eje durante el crecimiento. ¿Por qué? Uno, generalmente porque se producen barras óseas a través de esta fisis que van a hacer que crezca de un lado y menos de otro. ¿Ya? La rigidez articular, que lo hemos hablado mucho rato, todas las lesiones articulares o paraarticulares que van a causar con edema y artrofibrosis. El factor de riesgo, bueno, que el daño articular sea muy grande, que haya perdido cartílago, que la rehabilitación es insuficiente, etc. Entonces, siempre tratar de dejar las articulaciones lo más congruente posible, fijarse que el daño contral sea lo menos posible y partir lo antes posible con la movilidad. Aquí viene otra complicación tardía que es muy importante, es muy frecuente, principalmente en mujeres de edades medias, se asocia también a personalidades un poco más aprensivas y es el síndrome de dolor regional complejo o síndrome de SUDEC o distrofia simpática refleja. Los tratan muchas veces como sinónimo a pesar de que hay algunas mínimas variaciones. Es una falla idiopática del control que se produce entre el cerebro y el tono simpático-parasimpático de la extremidad lesionada. Entonces, hay una noxa que genera dolor, típico en las fracturas de muñeca, en las lesiones de hombro, etc. Genera un impulso y un mecanismo que va a desencadenar una respuesta a nivel cerebral y va a generar una disregulación del sistema simpático. Y eso hace se produzca este aumento del volumen, se aumenta la circulación, se pone la piel más resquebradiza, van a haber aumento de los tegumentos como el pelo, la uña, el crecimiento de eso, va a haber osteoporosis, secundaria inflamación, rigidez, dolor, incluso llegando a etapas en la rigidez severa y atrofia muscular. Por suerte, la gran mayoría de las veces es una tipo 1. Hay tipo 1, tipo 2, tipo 3. No es necesario que las sepan. En todo caso, quedan en la clase, las pueden mirar. Pero no es tan relevante como para aprendérselas. Aquí está el dolor regional tipo 1, tipo 2 y la fase 3. Lo que sí tienen que saber es que la tipo 1 es completamente reversible. La tipo 2 puede dejar algunas secuelas,
y la tipo 3 generalmente deja secuelas irreversibles y cambios tróficos importantes. En cuanto al diagnóstico, hay que hacer profilaxis. Cuando uno ve que es una paciente muy aprensiva, que la lesión de parte blanda fue importante, que va a requerir una inmovilización prolongada, recuérdenlo y partan con vitamina C, movilización precoz, la inmovilización lo más acotada posible, buen manejo del dolor, etc. Y después, si no, si ya lo tienen, hay que hacer el diagnóstico y hacerlo rápido. Y ahí están los aspectos clínicos que les mencionaba, la radiografía en que se va a ver esta disminución de la masa ósea y el hipercaptante, ¿ya? Y ahí hay un tratamiento farmacológico después que se usan corticoides, bloqueadores de canales de calcio, antidepresivos, gabapentina, etc. ¿Ya? Kinesiología, bloqueos nerviosos y muchas veces, y lo más importante, el apoyo psicológico. Está muy asociado a pacientes más lábiles, a pacientes con algún grado de depresión o personas muy aprensivas. La enfermedad tromboembólica, creo que esto en cirugía lo van a pasar, pero nosotros como traumatólogos, fracturas de piernas, fracturas de fémur, reemplazos protésicos, son de muy alto riesgo de enfermedad tromboembólica y tromboembolismo pulmonar y por lo tanto nosotros hacemos mucha profilaxis y los tratamos con anticoagulantes, generalmente estamos usando heparinas de bajo peso molecular. Me imagino que esto lo van a ver con el doctor Garanza en profundidad. En cuanto a otras de las complicaciones en las lesiones, muchas veces ni siquiera necesitas una fractura, puede ser una contusión, una esguince importante, y se produce este cuadro que se llama miositis osificante y que se va a producir osificaciones heterotópicas alrededor de la articulación. Esto pues es un cuadro idiopático, no se sabe por qué se produce, pero está asociado al traumatismo, está asociado a cirugías también, pero no todos lo hacen, no sabemos quién lo va a hacer. Es más frecuente en pacientes politraumatizados. O sea, los pacientes que están tequeados con compromiso de conciencia tienden a hacer consolidaciones exuberantes siempre. Los plazos de consolidación y todo bajan mucho y hacen consolidaciones muy, muy llamativas, muy exuberantes, muy masivas. Y bueno, lo que hay que hacer es profilaxis, es decir, empezar a moverlos luego. Y en general la profilaxis es con farmacológica, con antiinflamatorios, se usa mucho la indometacina, hoy día se pueden usar otros. Y en algunos casos, cuando tú operaste una miositis osificante para recuperar la movilidad y no quieres que se vuelva a presentar, lo tratas con el antiinflamatorio y además muchas veces se les deja radioterapia, ¿ya? Por suerte la miositis osificante no es muy frecuente. La artrosis postraumática, esto sí que es frecuente. Cada vez que hay una lesión, ¿ya?, articular que compromete el cartílago, que genera alguna pérdida en la superficie articular, de una pérdida en la alineación, un decalaje, pérdida del cartílago, etc., puede a corto, mediano o largo plazo producirnos una artrosis. Y esa artrosis, ustedes ya saben, es una disminución del espacio articular, esclerosis subcondral, osteofitos, geodas y finalmente puede llevar a dolor crónico, pérdida de la movilidad, anquilosis, etc. Y el tratamiento va a ser dependiendo del segmento involucrado, pero puede ser artroplastías de resección, artrodesis, etc. Esperemos no tener complicaciones de artrosis postraumática, no nos gusta. Muchas veces, aunque tú dejes muy bonita la cirugía, el trauma inicial ya es suficiente como para marcar el pronóstico con la articulación, ¿ya? Ahora, cuando tú lo operas, si lo dejas medianamente armado o muy bien armado, sí también influye muchísimo. Entonces, no da lo mismo cómo uno deja la articulación. Y muchachos, eso es la clase de generalidades. Es una clase, como les decía, larga, hay harta información y por lo tanto, me imagino que irán saliendo algunas preguntas. El que tenga alguna duda en este minuto, hable ahora o mande un mail más rápido. Sí, yo tengo una duda. Sí, claro, Catalina. En cuanto al control radiológico que usted mencionó en el tratamiento ortopédico, más o menos como cada cuánto se hacen los controles o depende del hueso. Sí, siempre, esa es una buena pregunta, esa es una súper buena pregunta. Uno tiene que saber más o menos cuánto tardan las consolidaciones para ir pidiendo la radiografía. Cuando tú haces un tratamiento ortopédico, primero, tú tienes la radiografía inicial para saber cómo es tu fractura. Segundo, tú haces tus procedimientos de reducción o de inmovilización, lo que sea, y tú tienes que controlar después de eso con una nueva radiografía para ver cómo quedó dentro de su inmovilización y reducción. Y después tienes que saber que en general tú no vas a ver cambios radiológicos en cuanto a consolidación antes de las 6 semanas. Pero si tu fractura es estable, tú puedes esperar y hacérsela entre 6 y 8 semanas la primera radiografía. Ahora,
si tú estás pensando que tu fractura es inestable, ¿ya? Y que puede dentro de tu inmovilización variar y en el fondo se va a bajar el edema, va a empezar a quedar suelto el yeso. Entonces tienes que verlo antes, verlo con radiografía, ver si tu medio de inmovilización es suficiente todavía, hay que cambiarlo, etc. Entonces es un poco variable. Yo siempre le digo a los pacientes, tranquilo, no se estresen, no por más radiografía vamos a mandar más rápido, no es radioterapia, pero hay que hacer en el fondo lo que sea necesario. Por ejemplo, tienes una fractura de clavícula de tercio medio, mínimamente desplazada, un lolo de 15 años, tú sabes que va a pegar en el 97% de las veces. Entonces tú le tomas una radiografía para saber cómo está. No se necesita reducción, le vas a poner un movilizador y tú le dices, tranquilo, no necesitamos radiografía, sino hasta las 6 semanas, porque recién ahí vamos a empezar a ver tu callo óseo. Y no necesitas más radiografía por medio. Ahora, si tú tienes una mujer de 75 años, le hiciste una activa, le hiciste una reducción de muñeca, que tenía una fractura, una A2 de muñeca, y quedó reducida, pero tiene mucha conminución dorsal, y tú tienes miedo que vuelva a desplazarse a dorsal, lo mismo que vimos antes, entonces tú tienes que ver, citarla antes, a los 7, 10 días, ver si el yeso está muy suelto. Si está muy suelto, cambiárselo y tomar radiografía. Si no está suelto, tomar radiografía para saber que no perdió su reducción. Y de ahí, que la primera semana, los 10 primeros días, cuando más probabilidades hay de que se pierda la reducción, de ahí ya te puedes saltar a 6 semanas de nuevo para ver cómo va la consolidación y ver si le sacas su yeso nomás, nada más. Entonces, es variable. Lo que sí les recomiendo, 100%, es que si van a hacer, por ejemplo, en una luxación o en una luxofractura, van a hacer una reducción, por ejemplo, llega un paciente con una luxación de hombro clara. Llega en esta posición, permiso, me voy a alejar un poquito para que lo vean. Llega en esta posición, así, el brazo un poquito separado del cuerpo, tomado por el otro, un poquito en flexo elevación, un poquito en aducción y con la charretera clarísima. Entonces ustedes dicen, tate, esto es una luxación de hombro. Sí o sí, una luxación anterior de hombro. Entonces, no le toman radiografía y le hacen una reducción. Y resulta que en la radiografía post-control o no le tomaron ninguna, y se va donde otro colega, le toma una radiografía y aparece una fractura de glenoide. Y dice, oh, parece que el doctor de antes le fracturó la glenoide. Puede ser. Entonces, mi recomendación es la siguiente. Luxación, radiografía para diagnóstico inmediato. Se hace la reducción y, bueno, y siempre varias cosas. En una luxación, radiografía antes y documenten cómo está, tanto en fractura como en luxación, cómo está la parte neurológica del segmento, ¿ya? Entonces, con eso queda claro. Tuvo una fractura del húmero distal. ¿Tiene o no tiene lesión del radial? Porque si la tiene, hay que dejarlo consignado. Si no la tiene y tú lo operaste y después quedó con lesión del radial, chuta, fuiste tú. Si la tenía, bueno, ya la tenía y hay que esperar a que se recupere. Entonces, paciente que llegue a una fractura, evaluar la parte neurovascular del segmento. La radiografía, igual que la luxación, antes de hacer cualquier cosa. Se hace la maniobra de reducción y se vuelve a notar el estado neurovascular distal y se vuelve a hacer una radiografía de control. ¿Para qué? Para certificar de que si hubo algún problema, de que quedó reducido. Muchas veces me ha pasado que llega a mi policlínico un paciente que me dice, doctor, vine hace 2 semanas a la urgencia, me redujeron el hombro que se me había salido y aquí estoy. Y yo lo veo y el hombro está afuera. Entonces le digo, a ver, muéstrame su radiografía, muestra la primera radiografía, hombro afuera. Muéstreme la radiografía de la reducción, no me tomaron. Y ahí me queda la duda, digo, ¿habrá sido que lo redujeron y se perdió la reducción o nunca lo redujeron? Y ahí hay un cuento médico-legal. Entonces, ojo, control radiológico siempre antes y después de hacer un procedimiento. Y en los controles después de sus reducciones, inmovilizaciones, etcétera, dependiendo del segmento y de qué es lo que quieran. Si es ver si está consolidando o si es ver si se pierde o se mantiene la reducción. No sé si me expliqué. Sí, sí. Y lo otro que tenía duda era la comprensión interfragmentaria, que eso como que no lo entendí mucho y después mencionó como unas alas de mariposa, pero no logré verlo en la Antes imagen. hacía una broma, pero era un poco machista y prefiero no usarla. Pero sí, el tornillo, hay que conocer las partes del tornillo. A mí me gustaría que cuando estén en pabellón o pasen a pabellón, probablemente, y a lo mejor no van a poder
todos participar de una cirugía, pero sí van a ver las cajas. Y cuando termine la cirugía, decirle al cenero, son súper buena onda. Oiga, deme 5 minutos y muéstreme qué es lo que es, cómo es el tornillo, cómo es la placa, si es una placa bloqueada. La verdad es que uno aprende muchísimo en 5 minutos y dicen, mira, el tornillo se usa así, la placa está acá, estas son las brocas. Mira, lo voy a poner de nuevo. La cirugía traumatológica se basa, gran parte, no toda, ya lo dijimos, pero gran parte se basa en ir a reducir un fragmento y que pegue por consolidación primaria. ¿Ya? Ahora, para que se logre consolidación primaria y los blastos que van a, o sea, los osteoclastos que van ahí no tengan que saltar con garrocha, un defecto fracturario, tú tienes que tener algunas características. Es decir, tu osteosíntesis tiene que ser estable, ¿ya? Tiene que tener contacto óseo, porque puede ser súper estable y están los dos huesos separados, ¿cierto? No, tiene que tener contacto óseo, ser estable, ¿ya? Tiene que tener compresión a nivel del foco, que esa compresión permita un movimiento menor a 5 micras, eso es casi nada. Y así este grupo celular va a poder pasar de un segmento al otro remodelando inmediatamente el sistema haversiano. ¿Cómo logramos esa estabilidad tan importante en el hueso? Con estas técnicas. La más importante es la del tornillo de compresión interfragmentaria. Muchas veces yo tengo una fractura oblicua del húmero o una fractura oblicua corta o espiroidea y pongo 2 tornillos de compresión y después pongo una plaquita que lo único que hace es protegerla de las rotaciones. ¿Ya? Entonces, ¿cómo logro que comprima el foco? Bueno, el tornillo tiene punta, ya dijimos, y ahí van a ver puntas simples, puntas autorroscantes, puntas autoperforantes. Entonces, los tornillos pueden perforar una cortical, yo lo puedo poner el taladro y pasar inmediatamente cuando son autoperforantes. Los autorroscantes es que hacen el dibujo del ala, como se ve en la foto del centro donde está entrando el tornillo, hacen su dibujo del ala solo. Hay otros que necesitan un aparato que se llama el macho, que es el macho, se llama, es el macho penetrador, el que penetra en la cortical distal y hace el dibujo del ala. Entonces, hoy día los tornillos casi todos no necesitan macho y son de autorroscante, ¿ya? Entonces, el diámetro del alma del tornillo, el alma es la parte cilíndrica del centro. Pueden agarrar un tornillo en la casa y mirarlo, son muy parecidos, ¿ya? Entonces, el alma es la zona del centro. Cuando yo hago los canales, en la foto de arriba, el canal de arriba es más ancho, ¿se fijan o no? ¿Te fijas, Catalina? Y el Sí, canal de abajo es más angosto. Por lo tanto, el canal de arriba es del mismo o más diámetro que el ala. Por lo tanto, ese tornillo no va a agarrar ahí, va a deslizar. Por eso se llama orificio deslizante. ¿Ya? En cambio, el de abajo, tú ves que en el del centro ya tiene hecha el ala, tiene hecho el recorrido del ala del tornillo. Entonces, en el de abajo sí va a atornillar. Y cuando empiece a atornillar ese tornillo, va a ir deslizando arriba hasta que topa en la cabeza. Y al topar en la cabeza, ya no puede seguir bajando en el de deslizamiento, queda trabado ahí. Pero el de compresión trata de seguir atornillando hacia adentro y lo que hace es que el foco de fractura se apriete uno contra otro. Y eso nos deja sin movimiento, estable, con contacto y pasa la biología de un lado al otro recuperando y reformando nuestro sistema haversiano en forma directa. Y primero vienen los osteoclastos, o sea, los osteoblastos, después los osteoclastos, los osteocitos, se empiezan las células de la neoangiogénesis, también los pequeños vasos y nervios que van a través de los sistemas haversianos, y eso es todo. Entonces es una consolidación primaria. Y bueno, lo que mostraba que no es la única forma el tornillo, sino que hoy día hay unas placas especiales. Es muy difícil hacerse la idea de cómo es un combi hole o un orificio combinado para compresión. Estas son las famosas placas DCP, Dynamic Compression Plate. Y la verdad es que el orificio de compresión es un orificio que es como oblicuo. Entonces el tornillo entra en un segmento y tiene un verdadero resbalín hacia abajo. Y al hacer eso, el tornillo lo que hace es desplazar la placa respecto del hueso. Y eso hace que comprima. Eso se lo voy a tener que mostrar ahí, porque si no va a ser difícil que lo vean. Pero si ustedes lo buscan, placas DCP o placas de compresión dinámica van a aparecer. Hay una página de la O completa que pueden mirar y ahí está todo lo de osteosíntesis y están los conceptos de osteosíntesis, etcétera. Se los puedo, si no lo pillan, se los puedo subir también al Teams. ya. Ya, gracias, profesor. Ah, y la otra que tenía duda era de las prótesis de cadera que usted mencionó. Es que, ¿cómo hacen para que el cuerpo no lo rechace? Porque igual es como algo invasivo. Sí, lo bueno es que nosotros no hacemos nada. ¿Cómo usted usa arito y no lo rechaza? En general, hay metales y metales, hay plásticos y plásticos. Es como la sutura.
¿Cómo nos rechaza la sutura? Como los implantes mamarios. ¿Por qué nos rechazan los implantes mamarios algunas de las mujeres? Ahora, sí existe rechazo de implantes. Por suerte es muy bajo. Tenemos que evitar algunos metales. El níquel está prohibidísimo porque la tasa de alergias al níquel es muy alta. Algunas de ustedes se han puesto el blue jean y después le quedan marcados los botones metálicos. Eso es por alergia al níquel. O algunos dicen, no, que yo solo aguanto oro y plata, pero cualquier fantasía y me voy a las pailas. Esto es exactamente lo mismo. Aquí se usa aceros quirúrgicos bien específicos con aleaciones para lograrlas al carbono que son sin níquel, sin muchos de los metales que son conocidamente, en el fondo, más alergénicos. Las prótesis hoy día se están haciendo de un material que se llama titanio. Es muy parecido al titanio, pero con otras mezclas. Y en general las tasas son bajísimas. O sea, yo creo que no he visto un rechazo a prótesis como tal. Sí sé que existen prótesis recubiertas con otros metales y que son para pacientes que sabemos que tienen alergias a ese metal en especial. Y hoy día también hay otros materiales, hay prótesis que son de titanio, de tibanio, hay otras que son de tantalio, que ya es lo más moderno, y hay un montón de combinaciones. Pero en general uno tiene que hacer la historia clínica del paciente. Si el paciente le dice, doctora, yo no puedo tocar ni un fierro porque me enroncho entero, no puedo usar reloj, no puedo usar cadenita, los blue jeans y todo lo que me ponga de metal, bueno, hay que sospecharlo. Y puede pasar, y es una buena pregunta, pero por suerte es muy, muy poco frecuente. Y hoy día se hacen test de parche. Y tú puedes saber a qué metales sí y a qué metales no. Pero como te digo, es muy raro que pase, no lo hacemos de regla y en general no tenemos problemas de rechazo en prótesis. Cuando se rechaza la prótesis, cuando está infectada generalmente. Ah, ya. Profe, y por ejemplo, como médico general, no sé, que está trabajando en un CEFAM, ¿cualquier fractura expuesta se deriva a urgencia o a otro? Inmediatamente, si a usted les llega una fractura expuesta, ¿qué es lo ideal? Usted pesca la ambulancia que tiene a disposición y le dice prepárese para el traslado inmediato. Después toma el teléfono idealmente y se comunica con la urgencia del hospital de derivación y dice que quiere hablar con el colega, traumatólogo. Y ahí le dice, doctor, le estoy enviando a tal paciente con una fractura expuesta, Gustilo 1, 2, 3, 3A, 3B, 3C, para que usted lo sepa y lo tenga presente. Ya le pasé los antibióticos y se le hizo, no sé, si tuvo la posibilidad o algo, o porque tuvo demora en pasar, y se le hizo un aseo por arrastre simple, no en pabellón. Listo, y se va el paciente. Eso es lo ideal. ¿Qué es lo que nos pasa habitualmente? Que los pacientes llegan de inmediato, porque es el SAMU quien los rescata y no los lleva a un SAPU ni nada, sino que los lleva directo a la urgencia. Y en el caso de la fractura cerrada, ¿también se deriva a urgencia? Sí y no. Ahí va a depender de si tiene o no tiene complicaciones y de la velocidad que tú tengas para derivar tu paciente. Si tú estás en un consultorio que tienes una posibilidad de derivarlos rápidos, por ejemplo, tienes órdenes de poli que se demoran 5 o 7 días y es una fracturita de clavícula que tú crees que no tiene mucho compromiso, nada, podrías derivarlo lento. Pero mi recomendación en general es que las fracturas, como les decía, tienen una connotación médico-legal no menor. Y significa que aunque sea una fractura simple que va a consolidar y que no hay que hacerle tratamiento quirúrgico ni nada, médico-legalmente son consideradas lesiones graves. Por lo tanto, si hay un tercero involucrado, ese tercero tiene un lesionado grave. Y ustedes, si es que el paciente tiene cualquier cosa después, una complicación, ya sea un síndrome de distrofia simpático refleja o algo y no fueron derivados, tiene una connotación. Entonces, eventualmente ustedes tienen que decidir quién se va de inmediato, fractura expuesta de inmediato. Y las fracturas muchas veces lo que pueden hacer es una estabilización, si en tu consultorio tú sabes usar lo que sea, tú tienes para hacer una inmovilización con yeso, una valva, una bota, valva, etcétera, tú lo puedes inmovilizar y decirle, ¿sabe qué más? Tiene una hora en el policlínico de traumatología en 5 días. O si no tienes cómo derivarlo, ¿sabe qué más? Está inmovilizado, pero va a tener que presentarse entre hoy día, mañana y así en una urgencia, en el servicio de urgencia para que lo ingresen. Eso va a depender de tu forma de derivación que tengas de tu hospital de derivación. Ahora, fracturas que ustedes podrían tratar, sí, hay algunas que pueden tratar perfectamente. Una fractura en tallo verde de un niñito pequeño, sin angulación de 3 años y saben poner un yesito. Pero, insisto, yo creo que solo por la responsabilidad médico-legal, yo les recomiendo siempre que hay fractura y ustedes documenten fractura, lo deriven a quien corresponda. Es más fácil, no se meten en petes. ¿Por qué? Porque las reducciones no son tan complejas, pero los riesgos de hacer un síndrome compartimental por un yeso, porque yo hablé del síndrome compartimental, ¿cierto? Que se producen lesiones como una fractura, una trisión o algo en la fascia.
Pero tenemos fracturas que no hacen un compartimental por la fascia, lo hacen porque le dejaste un yeso compresivo. El paciente llegó fracturado, a los 15 minutos ya lo tienes reducido y con su yeso puesto, pero ese paciente está todavía aumentando el volumen de esta extremidad porque se está hinchando. Y si este yeso lo pusiste muy compresivo, puede que el yeso sea la causa de tu compresión y hagas un síndrome compartimental. Gracias. Bien, muchachos, si no hay más preguntas, igual las pueden dejar hechas en el Teams. La clase de generalidad está ok. Espero que les sirva. Échenle una repasada en algún minuto para que la tengan presente y puedan, en el fondo, buscar. Quien no sabe los problemas o las complicaciones de una fractura no las va a buscar y no las va a diagnosticar. Así que eso, que tengan buena tarde. Doctor, una duda. ¿Sí? Yo soy Bastián, el coordinador del grupo 4. No sé si ya sabe cuándo va a empezar las rotaciones y si tiene como lista en las que vamos a partir. Sí, ya me dijeron que el grupo 4 son los últimos de la lista, son creo que 23. Este grupo por calendario sale como que parten el 16, pero van a seguir con clases todavía toda esta próxima semana y por lo tanto coordinamos lo que es práctica de atención en el hospital, en las Américas y en el módulo docente a partir del, creo que es el lunes 23, si mal no recuerdo. Déjenme ver mi calendario. El lunes 23. Entonces, ese día vamos a partir con la actividad presencial, que me agrada mucho. Ya. Ahí usted nos va a decir quiénes tenemos que ir y a dónde tenemos que presentarnos. Sí, sí, exactamente. Y bueno, en todo caso, yo le mandé a Francis mi número de teléfono para cualquier cosa por WhatsApp y pídaselo a ella que se lo comparta. No hay ningún problema, Bastián, me manda un WhatsApp y nos ponemos de acuerdo más personalmente. Ya, doctor, muchas gracias. De nada. Profe, yo tengo una consulta en relación al calendario. La clase de ayer de artrosis, ¿esa va a ser mandada como cápsula? Entiendo que sí. La verdad es que cuesta poner de acuerdo a todos los colegas en el sentido de que, bueno, ahí hubo un pequeño malentendido del doctor Cabello porque esa clase todos los años la hacía el doctor Donoso Barros, mi padre, y fue desvinculado por viejito. Lo jubilaron al pobre de la UCN. Así es que esa clase la había tomado el doctor Cabello, pero parece que hay un pequeño lapsus. Entonces yo me voy a encargar de que haga la cápsula y la suba, y si no, yo personalmente les haré una cápsula. La idea es que no se queden sin su clase. ¿Por qué me interesa la artrosis? La artrosis, ya lo vimos, puede ser, o sea, al fondo, la artrosis es el deterioro o el daño de una articulación del cartílago articular. Puede ser de muchas causas, pero me interesa esa clase porque esa clase está enfocada en cadera. Y cadera es nuestro único auge quirúrgico, aparte de escoliosis, son los únicos dos auges quirúrgicos. Entonces, ustedes tienen que saber de qué se trata el auge de cadera, que es mayores de 65, que tienen artrosis severa, que tienen 180 días desde que se diagnosticó por el especialista para estar operado, de que es gratuito completamente. Todas esas cosas tienen que saberse. Y eso quiero que se los pasen en la clase y que quede oleado y sacramentado. Profe, lo otro que yo vi que el doctor Cabello subió unos videos de pelvis y cadera, ahora Teams. Entonces, eso sería las como cápsulas de las clases estoy viendo del viernes 20. Nosotros nos tenemos que conectar igual en ese horario como a resolver dudas o le mandamos por correo dudas. ¿Ese horario queda como libre o...? Sí, Francis, lo que me pasa a mí es que yo les pedí que me lo mandaran, si es que tenían cápsulas, me las mandaran a mí directamente para yo subirlas en el horario que ustedes tenían. Pero aprendieron a que pueden meterse directo al Teams si lo están haciendo solo. Así es que, por un lado, es mejor, porque yo lo que había pensado era que si tenían cápsulas, dárselas en el horario en que tenían. Si ya las subió, tienen hasta esa clase, o sea, hasta ese día para poder verlas o leerlas, o sea, verlas y repasarlas. Bueno, yo le voy a preguntar si él va a hacer algo online con ustedes o las preguntas las va a hacer. Pues yo entendí que él las iba a hacer como cápsula, pero las cápsulas, la idea mía era subirlas en el minuto, cosa que dijera, bueno, esta es mi cápsula y ustedes la vieron en el horario que ya tienen preestablecido, para que no tengan que estar viéndolas en la noche o algo así. Pero finalmente las subieron en forma directa y si están libres ya pueden ir avanzándolas desde ya. Ya, perfecto. ¿Y usted me confirma si es que el doctor se va a conectar ese día
Sí. absolver dudas o algo. Y lo otro que también si es que hay otra clase que sea por cápsula, si me puede como avisar, así nosotros no nos conectamos o nos conectamos si es que el doctor va a estar y todo eso, por favor. Ni un problema, Francis. Bien, muchachos. Los dejo. Espero que les haya servido esta clase. Bueno, yo sé que hay varios docentes que van a mandar cápsulas. Insisto, a mí me gusta todavía old fashion, me gusta un poquito más presente. Y yo ya espero que el próximo año, espero que ninguno repita, pero para el que repita, espero que nos veamos directamente en una sala con todos ustedes ahí. Me gusta eso y hacerlos pasar adelante y que nos examinemos entre nosotros. Bien. Quedamos hasta la próxima clase de rodilla y yo voy a estar atento con Bastián y con Francis para ir guiándonos y para que no demos paso en falso, no se conecten si es que no hay clase y ojalá que tengan que conectarse para resolver las dudas. Que estén muy bien. Gracias, doctor. Chao, chao, hasta luego. Gracias, doctor. Chao, doctor, gracias. Gracias, doctor.